y la bendiga en donde esté. Freddy y compañeros, ¿por qué? Porque ahí está esa línea delgada entre la política de los intereses, porque entre más fuerza tiene un sindicato o una unidad de personas de una misma profesión, más los van a escuchar. Aquí es donde viene, Freddy y compañeros, la pregunta que yo les hice. ¿Qué fue primero, el derecho individual o el derecho colectivo? ¿Qué fue primero, jóvenes? Derecho colectivo. Derecho colectivo, así es, el derecho colectivo, por lo que hemos platicado sobre la manera en que de una u otra forma fueron escuchados todos los trabajadores. Entonces, ¿por qué dice usted, por qué no venir y tener específicamente la reforma, a reformar las leyes? Creo que así dijo, porque ahí es donde entra lo político. O sea, ustedes tienen que hilvanar sus ideas. Por eso es que el tripartismo, convenio 144, en el tripartismo, ¿ya? Ustedes han escuchado del CES. ¿Saben qué es el CES? ¿Jóvenes? En mi caso no, licenciado. Hola, Verónica. El CES es el Consejo Económico y Social, en donde regula específicamente y está integrado por los tres sectores. ¿Saben ustedes cómo está integrada la Junta Directiva del INTECAP? ¿Más o menos? No. ¿No? Está integrado por el sector empresarial, el sector laboral, trabajador y el sector gubernamental. ¿Saben ustedes cómo está integrada la Junta Directiva del Seguro Social? Está integrada por representantes del patrono y representantes de los trabajadores. O sea, los sindicalistas, entre más fuerza tengan, más posibilidades tienen de llegar a ocupar posiciones de conformidad con lo que se regula la ley de la materia, ¿ya? De cada área, para poder tener esa fuerza y velar por el interés de cada uno. Entonces, Minor y compañeros, Freddy y compañeros, ¿por qué a nivel nacional? Porque van a defender los intereses. Y no es que sean políticos partidistas, sino es política como tal. Ya Linda Manjari lo acaba de decir. O sea, no es porque sean políticos partidistas, sino simplemente es la fuerza que tienen. Eso es realmente, y se ha tergiversado mucho en nuestros países, pero así es como funciona esto. Yo, Freddy, no sé si quedó claro, lo dejé más confundido. No, me quedó súper claro, la verdad. Gracias. Bien. ¿Alguna duda, jóvenes? Licenciado, solo podría repetir qué dijo que significaba el CES. El Consejo Económico y Social. Gracias. Para servir. ¿Y cuál es la función del Consejo Económico y Social? O busquen la ley del CES, Consejo Económico y Social. Bien, antes de continuar con la cátedra, pregunto, ¿tienen alguna duda? ¿Todo está claro? ¿Qué pasó, muchachos? ¿Por qué andan tan callados hoy? Sí, licenciado. Licenciado, Bien. disculpe, ¿podría repetir quiénes integran el INTECAP? Perdone. Sí, está integrado por representantes del sector empresarial, por representantes del sector laboral y por representantes del sector gubernamental. No hay internet, dice Pablo. Gracias. Gracias. Provecho, María José. Bien. Ojo. Dígame, Amy, buenas tardes. Licenciado, buenas tardes. Mire, una consulta, tal vez sea una pregunta tonta, pero de que estoy en duda. Lo de los representantes de patronos quiere decir de que también varios se unen en el caso del IX. Sí. Y ojo, no hay ninguna pregunta tonta. No diga eso porque ninguna pregunta es tonta. Todas las preguntas son válidas. ¿Cómo funciona el IX? De conformidad con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Seguro Social, regula que la autoridad superior va a ser específicamente la Junta Directiva. ¿Y cómo está integrada la Junta Directiva del Seguro Social? Está integrada, si ya nos vamos a la ley del IX, artículo 3, 4, 5, 6, 7 y 8, está integrada específicamente por un representante del organismo ejecutivo.
que lo nombra por un periodo de 6 años. Y ahí estamos hablando que él va a ser el presidente del ICS. Un representante con su suplente, al igual que el presidente, nombrado por la Junta Monetaria del Banco de Guatemala. Por la Junta Monetaria. Va titular y suplente. Un representante y su suplente, o sea, un representante titular y su suplente, nombrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Un representante titular y suplente nombrado por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala. Un representante titular y suplente nombrado por el sector patronal, que regularmente es el CACIF. ¿Se recuerdan ustedes que dijimos que era CACIF? Y un representante titular y suplente nombrado por el sector el sector laboral. ¿Y cómo se va a nombrar el sector laboral? A través de las federaciones, confederaciones, porque ellos hacen, vieran qué interesante, el sector empresarial se reúne en el CACIF y dicen, se nombra a tal persona. En cambio, la ley del Seguro Social regula un procedimiento específico para el nombramiento de los trabajadores y de los patronos del sector, y dentro de los mismos trabajadores, ya sean federaciones o confederaciones, hacen el nombramiento. O sea, son electos. Entonces, CJ, compañeros, es un representante por parte del sector empresarial, un representante por parte del sector laboral, pero también con los otros 4 que le digo. Y en el momento que se nombren, son la junta directiva como tal. Y ellos se abstraen específicamente desde el momento en que los nombran, forman una junta directiva, forman una junta colegiada y son independientes de sus funciones y no pueden ser removidos sin justa causa. Ya nos vamos al artículo 9, 10 y 11 de la Ley de Seguro Social, en donde establece nada más cuáles son las causas de remoción. Pero la misma ley regula, en el artículo 5, que el presidente será el nombrado por el mismo ejecutivo, que además tendrá doble voto cuando exista empate. Pues no sé si quedó claro bien. Sí, todo claro. Gracias, licenciada. Bien, ¿alguna duda? Bien, ojo, el día de hoy terminamos el repaso para empezar clases el día lunes. Pero el día lunes, si ustedes tendrán el programa, vamos a empezar con qué, no sé si tuvieron la oportunidad de ver el programa de trabajo, jóvenes. Sí, licenciada. Va. Si ustedes se dan cuenta, iniciamos el día el programa con las generalidades, es decir, o sea, realmente qué es específicamente el derecho procesal del trabajo 2, y eso lo vamos a ir, pues obviamente, evitando porque ya sabemos, y después nos vamos a trasladar directamente a la naturaleza jurídica, ya, del derecho procesal del trabajo, y teniendo en cuenta de la naturaleza jurídica, pues ya nos vamos específicamente a su definición, ya nos vamos específicamente a los principios rectores del proceso, ¿ya? Entonces, para saber los principios rectores del proceso, es decir, del derecho procesal colectivo del trabajo, tenemos que saber los principios del derecho de trabajo en general. Eso ya se lo saben ustedes, ¿se recuerdan? Hay principios del derecho de trabajo, principios del derecho procesal individual del trabajo y principios del derecho colectivo del trabajo. Todo eso lo vamos a conjugar y los vamos a correlacionar porque todos nos sirven. A ver, Jacqueline Chacón, muy buena tarde. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué principio del derecho del trabajo recuerda usted? Derecho del trabajo 1. El principio prorreo. El prorreo es un principio, pero es de derecho penal. ¿Qué principios propios? A ver, Paulo y Verónica. El principio de inmediación, no sé si es. Ese es del derecho procesal.
Estamos hablando de principios del derecho. Pablo, aquí vamos a recordar. A ver, Pablo. Principio de la primacía de la realidad. Ok. El principio de la continuidad de la relación laboral. ¿A qué se refieren estos principios de la primacía de la realidad? Ahorita voy a decir. Que se debe otorgar prioridad a los hechos. Algo así me recuerdo yo. En vez de lo que está escrito. Ok. Ashley. Creo que los principios de derecho de trabajo son los que están regulados en el cuarto, considerando el Código de Trabajo, los que son como el de tutelaridad, de garantías mínimas, renunciabilidad de los derechos y esos. Así es. ¿Y cuáles son esos? Verónica, María José y Bresnev. Aquí entra el principio protectorio tutelar, licenciado. El principio tiene como finalidad proteger la dignidad del trabajador en su condición de persona humana. Muchas gracias. A ver, María José y después Bresnev. También entra el de garantías mínimas, que pues lo hemos visto a lo largo de todo derecho laboral, que los trabajadores no pueden y tampoco les pueden bajar sus derechos mínimos, ¿verdad? Y eso también está conectado al de irrenunciabilidad, que sería el siguiente, que no pueden renunciar a dichas garantías mínimas. Así es. Bresnev. Buenas tardes, licenciado. Si no mal recuerdo, el licenciado César Landelino Franco López establece que los principios del derecho procesal individual serían el principio tutelar, que busca proteger a la parte más débil, en este caso a los trabajadores frente al patrono. El principio de concentración, que establece que se debe realizar todo en el menor número de audiencias posibles. Pero ese es procesal, Ajá. Estoy hablando del derecho del trabajo como tal. Muy bien. Pero está bien, porque ese lo vamos a hablar. A ver, Verónica. Licenciado, en el cuarto considerando podría entrar el principio de capacidad de pago. Así es. El principio de capacidad de pago ya va más enfocado, sí, al derecho individual, pero también al derecho colectivo. Ahorita voy a brindar al derecho colectivo. ¿Por qué? Porque el principio de capacidad de pago va ligado obligatoriamente con el principio de superación de las garantías mínimas. Está el principio de garantías mínimas. Y no es lo mismo el principio de garantías mínimas que el principio de superación de garantías mínimas. Aunque es la misma definición, una letra cambia todo. Pero de la mano con el principio de superación de las garantías mínimas va el principio de capacidad de pago. ¿Ya? ¿Por qué? ¿De qué sirve el ejemplo que les di? ¿De qué sirve que yo tenga la buena intención de venir y decirle sí, nos van a pagar 10,000 quetzales mensuales, pero si no tengo el capital? Entonces tengo la buena intención y ahí estoy dando efectividad al principio de superación de las garantías mínimas, pero no puedo venir y ejecutar ese principio de superación de las garantías mínimas. ¿Por qué? Porque de una u otra manera no puedo pagar. Humanamente es imposible para mí pagar. No sé si me explico. Bien. Jennifer. Sí, licenciada, también está el principio de conciliación, ya que el derecho al trabajo tiene la función de ser conciliatorio entre el patrono y el trabajador, buscando evitar los conflictos entre los mismos. Ahí está. Román. Buenas tardes, licenciado. Tengo también el principio de irrenunciabilidad a los derechos que corresponden como tal, ¿no? Del trabajador. Así es. Pablo y María José. Licenciado, también tengo anotado aquí que son el principio imperativo y necesario, porque es de aplicación forzosa. Así es. María José. También tengo que el principio de estabilidad, pues es que mediante el trabajo tiene que haber estabilidad, ¿verdad? No pueden como estar moviendo al trabajador de un lado a otro y todas esas cuestiones. También principio del derecho del trabajo como una disciplina profundamente democrática, ya me acordé. Fundamentalmente democrática. Fundamentalmente democrática sería, y eso es el inciso F del cuarto considerando.
Okay. Y esto es porque tiene que haber una dignificación, es esa cuestión de que por medio de las garantías mínimas y el derecho laboral se busca la emancipación del trabajador en relación al patrono. Ok. Jennifer y Verónica. Sí, licenciado. También otro principio es el principio de pro indubio, pro operario, en el que básicamente aquí no importa la jerarquía de las leyes, se tiene que aplicar la norma jurídica que más favorezca al trabajador. Ok. ¿Y Verónica? Podría ser también el principio de la continuidad de la relación laboral, licenciado. Se da en caso de duda entre la continuación o no del contrato de trabajo. Okay. Muy importante. Ya ven la importancia de hacer estos repasos. ¿Por qué? Porque estos son los principios propios del derecho del trabajo. Estos principios propios del derecho de trabajo se enmarcan en todo el derecho del trabajo. Y cuando digo todo el derecho de trabajo, me refiero a derecho individual y derecho colectivo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de el principio de estabilidad, de continuidad de la relación laboral, el principio de superación de las garantías mínimas, está el principio de indemnidad. ¿Saben ustedes cuál es el principio de indemnidad o pro homine que le llaman? Cuando les digo pro homine o indemnidad, ¿qué se les viene a la mente? ¿A favor del individuo? Busca favorecer primordialmente al ser humano. Por ahí va la cosa. Cuando digo indemnidad, ¿qué es indemne? Manjarí, vamos a ir usted y yo a una misión a meternos a Petén y vamos a ir específicamente a platicar con las personas que están viendo la palma africana, pero yo le prometo que vamos a salir indemnes de ese lugar porque hay muchos comentarios que están amarrando y quemando a la gente. ¿Qué es indemne? Que está libre de daño. Exactamente, libre de daños. El principio de indemnidad significa que el patrono tiene la obligación específica de venir y garantizarle al trabajador que de una u otra manera va a salir indemne o va a salir, así como ingresa a su trabajo, tiene la obligación de garantizarle que va a protegerse. Entonces, el principio de indemnidad es muy importante. O sea, esto no se les debe de olvidar a ustedes. ¿Ya? Cuando les digo pro homine, ¿qué se les viene a la mente? ¿Jóvenes? Pues la palabra homine o ¿cómo lo podría llamar? Esta palabra prácticamente desciende, si no estoy mal, del griego del latín, pero se refiere al hombre. Entonces, cuando decimos pro, es favorecer, ¿no? Como que favorecer al hombre. Y cuando decimos hombre, no significa específicamente el sexo masculino, ¿no? Sino que pues, estamos hablando de ambos sexos, mujer y hombre, pero se refiere directamente a favorecer al hombre. Favorecer al hombre y a sus derechos. Aplicar la ley más favorable al trabajador. Así es. Claro, hay derechos y obligaciones. Pero hay un tema muy importante que va con el principio de indemnidad. Vean, desde qué año, qué año se promulgó el Código de Trabajo, jóvenes. ¿En qué año se promulgó el Código de Trabajo? 1900. ¿Cómo? 1 de mayo de 1945. En 1961. Va. ¿Y el Código Civil cuándo se promulgó? ¿Tienen a la mano su Código Civil? 1964. Cuando Manjarí dice a salir libres, a salir específicamente tranquilos, sin que no corra ningún riesgo su integridad, eso también se va en temas eminentemente civiles. ¿Alguien tiene su código de trabajo a la mano? ¿Su código de trabajo, su código civil a la mano? Sí, licenciado. Va, hágame un gran favor, léame el artículo
1649. Sí, 1649. 1649. Así es. Antecedentes de trabajo. En los No, accidentes de trabajo. sí, accidentes de trabajo, exactamente. En los accidentes de trabajo son responsables los patronos, aunque mediare la culpa del trabajador, pero no responderá del accidente cuando el trabajador lo haya voluntariamente producido. ¿Y qué tiene que ver el derecho de trabajo con el derecho civil? ¿Se harán esa pregunta ustedes? Leamos el 1650. Artículo 1650. La persona o empresa que habitual o accidentalmente ejerciere una actividad en la que hiciere uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o sustancias peligrosas por sí mismo, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzca o por otras causas análogas, está obligada a responder el daño o perjuicio que cause, salvo que pruebe que ese daño o perjuicio se produjo por dolo de la víctima. ¿Ya habían leído esos artículos ustedes alguna vez en su vida? Yo supongo, licenciado, porque tengo algunos apuntes al lado. ¿Okay? ¿Por qué? Leamos el título, por favor, leamos el título el epígrafe de ese título. Obligaciones que proceden de hechos y actos ilícitos. ¿Okay? Capítulo 1. Todo daño debe indemnizarse. Todo daño debe indemnizarse. Es decir, indemnidad. Salir libres de cualquier situación que de una u otra manera nosotros tengamos. Es un... Dígame, Eric. ¿Esto se puede como que adherir a la impericia, imprudencia y negligencia, eso que estamos leyendo, o es totalmente separado? Es igual, o sea, se puede adherir. Si yo le digo, Eric, o si usted me dice, mire, Jesús, yo le ruego por favor que usted venga a trabajar aquí a mi casa y usted me va a pintar un tercer nivel y aquí le doy arnés, aquí le doy su chaleco, aquí le doy específicamente todo lo necesario para que usted se proteja. Yo le digo, ay no, ¿culpa de quién va a ser? ¿Suya o mía? Si usted no me lo da, si usted me lo da. Por ejemplo, usted es mi patrono. Si usted me está dando todo y yo por necio no me lo quiero poner. Ah, ya es el trabajador el que está incurriendo. Culpa suya. ¿Por qué? ¿Por qué sería culpa mía ahí? Porque el Código de Trabajo regula que usted puede sancionar al trabajador por no utilizar los utensilios y por no utilizar las herramientas para protegerse. O sea, el Código de Trabajo es tan así, porque ese es un buen punto de tesis. Claro, es culpa mía también, porque digo no. Pero mire, o sea, el Código de Trabajo, si nos vamos al Código de Trabajo específicamente, si nos vamos a las obligaciones del trabajador, ¿tienen su Código de Trabajo a la mano? Sí. Va. Obligaciones del trabajador. ¿Qué manda? No, que sí lo tenía a la mano. Ok. Obligaciones del trabajador. Si nos vamos al artículo 63. Ya. Vayámonos al artículo H, al inciso H, por favor. ¿Se lo leo, Lick? Sí, por favor. Observar rigurosamente las medidas preventivas que acuerden las autoridades competentes y las que indiquen los patronos para seguridad y protección personal de ellos o de sus compañeros de labores o de los lugares donde trabaje. Ok. Y si nos vamos específicamente a las obligaciones de los patronos, establece específicamente en los incisos C, D y leamos el
E, por favor. ¿Sigo con la lectura? El E, ajá, el inciso E del artículo 61. Ok. Proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo, cuando estos necesariamente deban mantenerse en el lugar donde se presenten los servicios. En este caso, el registro de herramientas debe hacerse siempre que el trabajador lo solicite. Ok. Y si nos vamos específicamente a las sanciones correspondientes, vayámonos por favor al artículo 270 y, vamos a ver, 260 del Código de Trabajo. No, perdón, vayámonos al 69. 269, exactamente. ¿Lo leo, licenciado? Hágame la campaña. Artículo 269. Sanciones. Son faltas de trabajo y previsión social las infracciones o violaciones por acción u omisión que se cometan contra las normas prohibitivas o preceptivas contenidas en las disposiciones del Código de Trabajo, de sus reglamentos, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo rectificados por Guatemala, los pactos o convenios colectivos de trabajo vigentes en la empresa y demás normas laborales que sean susceptibles de ser sancionadas con multa. Si el empleador o sus representantes, los trabajadores o las organizaciones sindicales y sus representantes se niegan a colaborar con la realización de la labor de inspección para verificar el cumplimiento con las normas mencionadas en el párrafo anterior, se iniciará el procedimiento respectivo para sancionar al infractor y continuar con el proceso de inspección. Gracias. El infractor específicamente no solo, gracias, Verónica, el infractor no solo va a ser el patrono, va a ser el trabajador también cuando incumpla la obligación de utilizar. Ahí ya nos vamos a... ¿Ustedes han leído alguna vez el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional? No, no. Leámoslo. Ahí está específicamente detallado cuál es la obligación de los trabajadores. Por eso les dije yo, este es un repaso, pero ya para ver tema laboral y de seguridad social y de previsión es un tema muy, muy fuerte, muy amplio. Entonces, para eso es que están las maestrías, para eso es que están los doctorados, pero el tema es que sí es obligación, tanto del patrón como del trabajador, aunque el trabajador no tenga la culpa, el patrón va a decir, mire, yo le levanté un documento, yo faccioné un acta. Entonces, esa es la asesoría de un abogado. Mire, Lick, es que mi trabajador no quiere utilizar las cosas por necio, porque quiere que lo despida, pero yo no lo voy a despedir porque ¿cuál es el fondo? La indemnización. Entonces, ¿sabe qué? Ahorita voy a leer. Faccionamos una actita y consignamos los artículos y los vamos a la inspección. Ya le estoy dando tip de litigio para que el patrón no pueda eximir su responsabilidad. Dígame, Lenin. Paul. Disculpe, licenciado. ¿Me manda? ¿Qué le dijo? ¿Quién me dijo quién? No, ¿qué le dijo o acuerdo? No escuché bien. El Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional. Gracias, Licenciado, licenciado. a eso se refería con sancionar. O sea, yo como patrón no debo de sancionar y hacer todo este proceso con las faltas de trabajo, dirigirme a la Inspección General de Trabajo, ya que ellos inspeccionen que él no está acatando las reglas. Así es. Okay. ¿Por y qué? ya el patrón se libra. Exacto, sí, sí. Okay. ¿Ustedes han escuchado, alguien de aquí ha escuchado alguna vez? Yo les dije a ustedes, máximo sus madrecitas y sus amigos o los papás, mi hijo ya va a ser abogado, ya va en cuarto año, octavo semestre, y ya le vamos a hacer una pregunta. Y yo le digo a usted, vamos a ver, ¿qué derecho civil van ustedes? Procesal Civil 2. Ya vieron los 4 civiles. A ver, ya se están desconectando, no sean así. A ver, Marjorie Herrera, muy buena tarde, ¿cómo está? Marjorie, ¿está por ahí?
Bueno, Mario solo se conectó y no está. A ver, Merle Madeline, ¿cómo está? Buena tarde. Morales. ¿Está por ahí? También solo se conectó y no está. A ver, Maynor Alexander Chila, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, licenciado. Bueno, usted ha escuchado que en la calle le dicen a uno, llegan a su abogado, a su bufete y le dicen, yo estoy apuntando a los que se conectan y no están ustedes, porque es respeto para ustedes. Llegan a su bufete y le dicen, fíjese, Lee, que yo llevo ya específicamente 5 años o 9 años trabajando con mi patrono y me voy a ir porque ya no quiero saber cuánto me toca de mi tiempo. ¿Usted cree que él tiene derecho a que le paguen el tiempo, como dicen? En primer lugar, cuando la persona le dice tiempo, ¿a qué se refiere, Mike? El tiempo que ha trabajado en la empresa, los años, la cantidad de años que ha trabajado. Ajá. ¿Y el tiempo a qué lo traduce usted en palabra legal? A la indemnización, ¿verdad? Ajá, la indemnización. ¿Y tiene derecho a esa indemnización él si se va y renuncia? No, porque renunció. Así es. Entonces vienen las personas y lo que pasa es que dicen, bueno, es como en el derecho civil, llevo 5 años viviendo en una casa y ustedes van a encontrar siempre que de una u otra manera les dicen eso a ustedes cuando ya estén ejerciendo la profesión. Fíjese que ya llevo alquilando 6 años y la ley me ampara y tengo derecho a disfrutar de 1 mes por año. ¿Ustedes creen que es correcto eso? Derecho civil, ya vieron los 4 derechos. A ver, María José, ¿cree usted que es correcto eso? María José Bolaños. Aylik, yo diría que no. ¿Por qué? Porque yo soy su cliente, usted es la abogada, ya, necesito que me convenza. Aylik, es que civil sustantivo, sí, no, ya no me acuerdo mucho, pero no sé, no se me hace como lógico porque pues quiera que no es una propiedad y aunque uno esté alquilando, no me entra en la lógica. ¿Han escuchado ustedes alguna vez eso en su vida? ¿O algún su familiar que tienen derecho a vivir 1 mes por año a 1 mes de gratis por cada año que vivan, que estén alquilando en la casa? ¿Han escuchado eso ustedes? No, licenciado. No, Lic. ¿Quién lo ha escuchado? No. ¿Ilsa, sí? Sí, licenciado. Ok, ¿en dónde lo ha escuchado, Ilsa? No me diga nombres. ¿Y qué han hecho? ¿Qué respuesta ha dado usted? Pues incluso es acá donde yo vivo, ¿verdad, licenciado? Porque había una persona que tenía 20 años de estar viviendo acá. Okay. Pero no hay ni una ley, digamos, que diga que sí es, o sea, para mí no es lógico, pues, y no hay algo que lo amerita a uno que sí tiene que ser así. Así es. No hay ninguna ley que le favorezca al arrendatario para que pueda vivir 1 mes, para que pueda vivir sin pagar la renta 1 mes por cada año que viva. Entonces, en la calle lo asemejan con la indemnización o con el tiempo. ¿Por qué les digo esto? Porque de una u otra manera, las responsabilidades, que preguntaba Eric, ¿se exime al patrono? Sí se exime, pero es de documentar bien las acciones. Ustedes como futuros abogados tienen que documentar todas y cada una de las acciones que sus clientes les soliciten, ¿ya? Entonces, al final, deben de garantizar, deben de dar una asesoría pronta y cumplida, pero deben de documentar. ¿Está claro lo que acabo de explicar? ¿Más o menos? No vamos a entrar a leer la definición de las que son principios, porque obviamente eso ya no. Las funciones, se recuerdan que lo vimos el semestre pasado, la función informadora, normativa, interpretadora o interpretativa, como dicen algunos, ¿ya? Esto lo vimos. Principios generales. ¿Se recuerdan que vimos el semestre pasado principios generales del derecho procesal del trabajo?
perdón, del derecho procesal en general y el derecho procesal del trabajo. ¿Se recuerdan que vimos eso? Aquí estamos ingresando ya a procesal. Acabamos de ver los derechos, los principios del derecho de trabajo, es decir, el todo. Después nos vamos a los principios generales, ¿ya? Del derecho, la libertad jurídica, la igualdad. Estos son principios que se aplican tanto en lo sustantivo como en lo colectivo, la certeza y la seguridad jurídica. Cuando yo me refiero a certeza y seguridad jurídica, Catherine, Melissa, ¿a qué me refiero? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. ¿A qué me refiero cuando hablo de certeza y seguridad jurídica? Que usted conoce del caso que se le está planteando y le va a dar pues su criterio si ya el criterio que usted considere del caso. Bueno, vamos a recordar. ¿Qué es seguridad jurídica, jóvenes? ¿Qué entendemos por seguridad jurídica? Es la certeza del derecho. Ok, Flor. Cuando me dice usted certeza de derecho, ¿a qué se refiere? Saber lo que estoy hablando, el conocimiento de lo que estoy trasladando. ¿Alguien más? ¿Está bien? Ser claro y preciso. Sí. Y cuando hablamos de certeza jurídica como tal, ¿a qué nos referimos? A que no existe como que la intención de desinformar o incluso hacer caer a, por ejemplo, yo soy el abogado defensor, hacer caer a mi cliente en algún error, a que aduzca de algún error. Está bien, a ver, Mildred. Licenciado, seguridad jurídica podría ser aquella garantía que el Estado le da a las personas para que sus derechos y deberes no sean violentados. Así es, el Estado debe de procurar y debe de... A ver, Jennifer. Disculpe. Bueno, para mí seguridad jurídica es la protección que recibe la persona dentro del régimen de legalidad. Así es, cuando hablamos de certeza jurídica, estamos hablando de esa seguridad. O sea, si yo voy a los tribunales porque tengo un derecho, yo tengo la creencia que el juez va a fallar a mi favor. Claro, esa es la creencia que yo tengo. Porque recuérdense que el juez no crea derechos. El juez declara un derecho y ya estableció una norma. Ya sea en una norma ordinaria o en una norma entre patrón y trabajador acordado entre ellos, que es un pacto colectivo. Ya, entonces, estos principios generales sí son muy importantes que ustedes los sepan y los conozcan porque nos van a servir más adelante. Esto ya lo vimos el semestre pasado. Esto pues obviamente no voy a profundizar en esos aspectos. Esto ya lo vimos la semana pasada. ¿Ya? Esto no vamos a los principios que acabamos de ver. ¿Ya? Ahí están los principios: tutelar, garantías mínimas, derecho necesario imperativo, de aplicación forzosa, hondamente democrático. ¿Ya? Los principios de justicia social conforme a la Constitución. Esto obviamente no me lo estoy inventando yo. A ver, si ya leyeron lo que vimos el semestre pasado, ¿en dónde están estos principios, jóvenes? ¿En qué artículo? Están en el artículo 102 de la Constitución. Así es, Leslie, en el artículo 102 de la Constitución. Y se recuerda que el semestre pasado les supliqué que si así lo consideraban, podían hacer una integración y correlacionar el artículo del Código de Trabajo con el inciso de la Constitución para que ustedes puedan hacer ese match. Si lo hicieron, felicitaciones, porque se les va a facilitar ahorita en este curso. ¿Ya? Y aquí ya vamos cayendo a los principios propios del derecho procesal del trabajo. Esto los vimos el semestre pasado, ¿se recuerdan ustedes? Los vimos para individual, pero aquí se aplica también para el colectivo. O sea, en el colectivo se van a aplicar los principios propios del derecho procesal del trabajo
pero también se van a aplicar los principios propios del derecho procesal colectivo del trabajo. Los principios que ustedes ya saben, y aquí es donde Brezhnev, el de inmediación, me dijo Brezhnev, sí, pero ese de inmediación ya es en procesal del trabajo. Esto lo vimos el semestre pasado, economía procesal, concentración, impulso procesal de oficio. Cuando yo le pregunto, Stephanie Pamela, muy buena tarde, ¿cómo está? Buenas tardes, licenciado. Bien, ¿y usted qué tal? ¿Todo bien? Sí, gracias, todo bien. Ok, ¿se recuerda que el semestre pasado, usted viene conmigo el semestre pasado o es primera vez que está acá? No, sí vengo con usted. Va, ¿se recuerda que platicamos el semestre pasado sobre la caducidad y la prescripción? ¿En derecho de trabajo hay caducidad? Caducidad y prescripción. Cuando vimos prescripción y caducidad, ¿se recuerdan? Sí. Ok, ¿y se recuerdan que expliqué la caducidad? Sí, licenciado. ¿Y en derecho de trabajo aplica o no aplica la caducidad? Sí, 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 sí. ¿Por qué? No está oyendo. Mire, sus amigos son tan buena onda que le están soplando. A ver, Jennifer, recordemos, Estefan, aquí estamos. Licenciado, en el derecho al trabajo no existe caducidad porque obedece al principio de impulso procesal de oficio. Así es. ¿Y qué significa impulso procesal de oficio? A ver, Jennifer, o Stephanie, o ¿qué significa el principio procesal de oficio? El impulso procesal de oficio. Que el órgano jurisdiccional actúa sin necesidad de que las partes lo soliciten. Así es. A ver, Stephanie, buenas tardes. ¿Tiene levantada la mano? Perdón. Pero vea que lo levantó. Hoy sí, explíqueme. El protector tutelar. El que usted guste. ¿Qué principio? Ese era proteger al trabajador en su condición de persona humana, ¿no? Ok. ¿El de economía procesal a qué se refiere? Que los procesos sean cortos y se habla de tiempo y costos. Así es. Estos principios, gracias, Stephanie. Vean, si les pregunto, ya les he dicho, no es para ponerlos nerviosos, ni tengo nada en contra de ustedes, no los conozco. Es para que de verdad vayamos, porque hoy es el último día de repaso, ya hagamos 4 clases con hoy. Y esto en teoría ya lo tendríamos que saber, pero hagamos ese repaso. ¿Ya? Estos principios ya los vimos, ¿se recuerdan ustedes? Principio de publicidad, sencillez, de investigación y elaboración de la verdad material histórica, que esto más que todo es referente con relación a los principios procesales como tal, ¿ya? Los principios impulso de oficio, celeridad, concentración, que es lo mismo, solo que resumir. Y probidad, oralidad. Cuando me refiero al principio de oralidad, ¿a qué me refiero, Verónica? Que todo debe ser oral, licenciado. ¿Y a usted le gusta el derecho de trabajo? ¿A mí? Ajá, bueno, a usted, a todos. Sí. Bueno, pues desde ya vayan practicando, pues, porque tienen que hablar. De aquí no hablan. Entonces, gracias. Usted sí habla, Verónica. Usted sí colabora, al igual que Jennifer, al igual que Flora, al igual que Brezhnev, al igual que Paulo. Hay muchos que colaboran. Brisna. Bien. Derecho colectivo al trabajo. Sí, digan. Licenciado, perdone, a mí se me borró que era el de adquisición procesal, perdón. Adquisición. Sí, principio de adquisición procesal, ahí decía, creo yo, en la de atrás. ¿Cuál usted? Cuando me refiero a adquisición, ¿qué es adquisición? ¿Qué entiende por adquisición? Adquirir, obtener algo. Ok, y si hablamos de adquisición procesal, pues tal vez obtener algo en un proceso, podría ser. pues ahí está tu respuesta.
Gracias, licenciado. Ya. ¿Qué entendemos cuando hablamos de adquisición procesal? Eso usted va a encontrar muchas definiciones, pero es fácil y sencillo, ¿ya? O sea, la definición o el procedimiento, el principio de adquisición procesal es esa actuación que se realiza dentro del proceso para poder obtener algo, ¿ya? Y de una cuenta o de esa cuenta también, pues obviamente es específicamente la unidad del proceso como tal. O sea, yo dentro del proceso le voy a demostrar al juez, señor juez, pues obviamente fíjese que yo tengo derecho a esto. Entonces el juez dice, bueno, entonces, conforme las. ¿Cuáles son los sistemas de valoración de la prueba? ¿Se recuerda que lo vimos el semestre pasado? Sí, licenciado. Ok, con las fases. Ajá. Dígame, Pablo. ¿Es legal o tasado? Exactamente, legal y tasado. Sala mixta también. Y cuando hablamos de las fases de la prueba, ¿a qué me refiero? ¿Se recuerdan ustedes de las fases de la prueba? Sí, licenciado. ¿Cuáles son esas fases? Ofrecimiento, diligenciamiento y valoración. Proposición y valoración. Perdón. Entonces, cuando hablamos de ofrecimiento, proposición, diligenciamiento y valoración. Entonces, en ese diligenciamiento que se da en la prueba, pues obviamente, bueno, entonces yo voy a adquirir tal derecho si yo voy a los juzgados. Entonces, no sé si quedó claro, Jamie, creo que me hizo la pregunta ahí. Sí, licenciado, muchas gracias. Bien. Derecho colectivo al trabajo. Esto ya lo vieron ustedes. Esto es pura historia. Esto no vamos a entrar. Esto lo vieron el semestre pasado. Pero en pocas palabras, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, derecho de trabajo individual o derecho de trabajo colectivo? Derecho de trabajo colectivo. Esto pues obviamente ya lo pueden ver ustedes. Esta es toda la historia con mi inicio. Esta es la definición que tanto les gusta anotar a ustedes. Derecho individual como tal. ¿Ya? Y estamos hablando, esto no lo digo yo, lo dice Mario Cuevas y Mario López Larraz. ¿Ya? En 3 definiciones, Mario de la Cueva. Entonces, al final, cuando hablamos de derecho colectivo al trabajo, es todo ese derecho que de una u otra manera se conjuga, se realiza dentro del derecho colectivo como tal, es decir, los sindicatos, las agrupaciones. ¿Ya? Entonces, aquí es la rama del derecho que estudia los principios, doctrinas de las instituciones, ¿ya? Que obviamente van a regular la función de las agrupaciones. Eso es un tema muy importante. ¿Ya? Entonces ahí esa definición está en el artículo 206. No se compliquen, por favor, en copiar dichas definiciones. Esto ya lo vamos a ver. Estamos hablando del derecho colectivo, no estamos hablando del derecho procesal colectivo. Esto ya lo vimos el semestre pasado. Bueno, ustedes lo tendrían que haber visto el año pasado. Cuando hablamos de derecho colectivo, pues obviamente nos referimos a que también es de derecho público. ¿Y por qué es de derecho público, jóvenes? Jóvenes, adelante, María José. Porque responde al beneficio común en vez de al de unos pocos. Por ahí va la cosa, pero también porque, dígame, Paulo. Porque prevalece el interés social sobre el particular. Así es. ¿Se recuerdan que el semestre pasado les puse a leer en reiteradas ocasiones el artículo 40 de la ley del organismo ejecutivo? ¿Se recuerdan ustedes? ¿Jóvenes? ¿Se recuerdan que leímos ese artículo? Pues ese artículo regula específicamente la intervención del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué es de derecho público? Lo acaban de decir, porque el interés personal o privado debe ceder ante el interés colectivo. ¿Y cómo va a ser el derecho público la intervención que tiene el Estado como tal? Estos son principios que a la naturaleza que hemos visto como tal. Las instituciones de derecho de trabajo. Estamos hablando colectivo, esto ya lo vimos. La libertad de coalición, que es la libertad de asociación. La asociación profesional, que es lo que vimos. Asociaciones profesionales, no asociaciones solidaristas. Convenio colectivo, contrato colectivo,
pacto colectivo, reglamento interior de trabajo, los conflictos colectivos y la previsión social. Todo esto lo vimos entre martes y viernes pasado, ¿se recuerdan? Dígame. Licenciado, ¿será que podría trazar una diapositiva? Es que me faltó copiar. No copien, no tengan pena, pero ahí está. ¿Se recuerdan que ya vimos esto el semestre, la clase para el viernes pasado, jóvenes? ¿Ahí, Manjari? ¿Ya copió? Sí, licenciado, muchas gracias. Bien, todo esto lo vimos el viernes pasado. Espero no tengan ninguna duda. ¿Ya? Y si tienen dudas, pues obviamente. Y estas son las características propias que en su momento ustedes tuvieron que haber visto. Es fácil y sencillo. Si en el derecho individual, obviamente, prevalece solo a la persona, el derecho colectivo, ¿a quién va a atañar? A la colectividad. ¿Ya? Es decir, va a favorecer a los grupos sociales. Por ejemplo, si viene Verónica, Stephanie, María José y Manjari, como y Jamie y Pablo, que son 6 como delegados de el sindicato de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en ejemplo, y en la universidad hay sindicalizados 200 personas, pero ellos vienen y el sindicato, pues obviamente representa, o los 200 delegaron a ellos 6, y los sindicalizados son 200, pero los trabajadores son 600, y llegamos a un acuerdo con ellos. ¿Ustedes consideran que de una u otra manera el beneficio que se les dio solo va a ser para los 200 o para los 600? Para los 600. ¿Por qué, Flora? Porque si estamos hablando de colectivo. Así es, si estamos hablando de colectivo específicamente, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en su momento, vamos a ver la abstracción correspondiente, así es, porque es en beneficio de la colectividad. Y ya lo vamos a ver específicamente, 379, 380, aunque no estén específicamente sindicalizados, van a tener ese derecho. Entonces, esto es fácil y sencillo, aquí no hay ninguna complicación. Procura la solución pacífica de los conflictos en la paz laboral, o sea, fomentándola. Cuando me refiero a procurar, dice las características propias, es un derecho que atañe a grupos sociales, que es lo que estamos explicando. Constituye un correlativo de la situación de inferioridad del trabajador, el principio de tutelaridad, porque va a favorecer y va a proteger al trabajador con base en esa inferioridad que existe económica por parte del trabajador. Acepta la licitud del empleo en medios de acción directa. ¿Qué quiere decir esto? Pues obviamente acepta específicamente la petición que hacen los trabajadores como tal. Procura la solución pacífica de los conflictos fomentando la paz laboral. ¿A qué me refiero? Con la negociación de pactos colectivos. Vean esta característica muy importante. Reconoce la existencia de una nueva fuente del derecho. ¿Y cuál va a ser esa nueva fuente del derecho en derecho colectivo, jóvenes? El pacto colectivo, Leque. El pacto colectivo, porque el pacto colectivo es ley entre las partes y es una garantía de libertad. Estamos hablando del artículo del convenio 87 de la OIT. Esto no es necesario, pues obviamente, platicarlo, ya, porque obviamente ya sabemos cuál es la diferencia toral en estos aspectos. Libertad y derecho de coalición, esto ya lo vimos. La asociación, la corporación, el gremio, la alianza, la sociedad, la unión, la junta, estos son denominaciones específicamente generales, no para la legislación guatemalteca. Esto ustedes lo pueden establecer desde desde el estudio, desde la academia que ustedes tienen la oportunidad de tener en semestres pasados. Es decir, eso lo tuvieron que haber visto en civil, derecho de trabajo 1, derecho de trabajo 2. Esto, como les digo, son cuestioncitas que no tengo mayor relevancia. La libertad de derecho a asociación, esto es un tema muy importante. Esto es todo el derecho colectivo del trabajo. Y cuando nos referimos en Guatemala a la libertad de derecho a asociación, nos referimos específicamente a el derecho colectivo del trabajo, es decir, la sindicalización de las personas. Entonces, libertad sindical, eso ya lo hemos visto. La libertad sindical y colectiva, pues obviamente cuando se fundan los sindicatos como tal,
Y la libertad sindical individual es que cuando ya fundada la institución como tal, pues yo me adhiero a dicho sindicato. Esto ya lo han visto ustedes como tal dentro del semestre pasado. El día de hoy, jóvenes, por razones de tiempo, porque ya llevamos 4 clases, yo espero que de una u otra manera este pequeño repaso de 4 clases, y más que repaso, porque en la clase del viernes pasado vimos específicamente el pilar de lo que va a ser el derecho procesal colectivo del trabajo. Entonces, para la próxima clase, que es el día miércoles, y gracias a Dios nos toca presencial, sí vamos a entrar a platicar ya la naturaleza jurídica y principios rectores del derecho colectivo del trabajo. Y ahí, por favor, les ruego puedan leer un poco de historia del derecho procesal colectivo del trabajo, puedan leer un poco de la naturaleza jurídica y los principios propios del derecho colectivo del trabajo, también verlos para que de una u otra manera podamos tener ese match entre ustedes y mi persona y estemos hablando el mismo idioma. ¿Tienen alguna duda de lo que acabo de explicar? No, licenciado, gracias. Todo claro, Lic. Bueno, hemos finalizado el repaso, nos llevó 2 semanas, la semana pasada y esta, pero espero yo que de verdad haya quedado claro. Si tienen alguna duda, con toda confianza pregúntenme, por favor, porque ya el próximo miércoles sí entramos a la clase. ¿Tienen alguna duda? No, licenciado. No, licenciado, tampoco. Bueno, entonces, si Dios nos da la vida, nos miramos el miércoles presencialmente, ¿oyeron? Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde.